Muy buenas noches, les saluda Mario Hernández Sandoval en una emisión más de Panóptico que transmitimos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Y por enésima vez vamos a hablar de violencia vicaria. Tanto y tanto han dicho las autoridades que van a corregir esto, que van a dar seminarios, que van a dar talleres. La gobernadora se la pasa anunciando sus hipiles, se la pasa en eventos de ornamento, pero no vemos que nadie ponga un hasta aquí. Y vamos a escuchar el testimonio de la señora Aurora Aguilar Martínez, quien lleva meses sin poder ver a su hijo. Adelante y muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, señor Mario. Buenas noches. Pues sí, así como usted lo menciona, yo estoy viviendo ahorita una situación. Tengo el día de hoy 95 días ya sin poder ni ver, ni comunicarme, ni tener realmente ni santo ni seña de mi hija. Mi hija tiene 11 años y pues realmente se ha hecho todo lo que en mis manos pudiera estar para poder recuperarla desde el principio, desde que realmente me percaté que su padre la sustrajo, siendo que la sustrajo en una convivencia cuando estaba con él. Y pues sí, así como usted menciona, las autoridades realmente no han hecho su trabajo, y tanto así que también ha habido violencia institucional porque me han frenado muchas cosas y también no ha habido respuesta en muchas otras. Es decir, ha sido usted revictimizada por las instituciones que están para defender a las mujeres en este caso. Sí, correcto. ¿Y qué le dicen las autoridades? ¿Cómo justifican el que no le permitan ver a su hijo? Y por otro lado, que solapen a este agresor de que si quiere se presenta y si quiere lleva al hijo y nadie le dice nada. ¿Cómo justifican este atropello? Pues mire, realmente el señor a mí me puso una denuncia de violencia familiar, obviamente falsa, con anterioridad en años anteriores, que es el 2014-2015. El señor también había intentado hacer estas fechorías, poniéndome una denuncia de violencia familiar, y en ese entonces a mi expareja también poniéndole una denuncia de abuso sexual. Estas denuncias obviamente se dictaron en esos años el no ejercicio. Ahora vino también en esa convivencia el señor, a mí me pidió hablar conmigo y pedirme el que se quería llevar a mi hija a estudiar a España. Yo tengo un hijo más pequeño, aparte de mi niña, son hermanitos, y pues obviamente yo en ese momento el señor quería persuadirme de muchas maneras y también hasta violentamente, el cual yo le dije que no iba a darle una respuesta en ese momento y que ya habría momento de hablar de ello. Eh, el señor en esa convivencia me pidió, así como también mi hija, el poder irse unos días más con su papá. Yo, con la confianza que le tengo a mi hija, pues acordamos de que sí, que se iba unos días más, y en ese entonces, en esos días de convivencia extras que se fue con el señor me metió una denuncia, me puso una denuncia de violencia familiar. Y pues obviamente a partir de esa denuncia falsa que me puso el señor, la fiscal que le hizo favor de ponerle esa denuncia, la licenciada Tania
Garrido Tinajero, pues me puso medidas de protección las cuales el señor abusó de esas medidas, mintiendo al colegio de mi hija, diciendo que yo no podía tener ningún contacto con ella, que no permitieran al colegio, siendo que yo soy la tutora, porque yo tengo la guardia y custodia definitiva de mi hija desde el año 2014, y la escuela tiene conocimiento de ello porque yo les llevé información de la sentencia que yo tengo, el cual, pues obviamente, por ser una denuncia familiar, le creyeron. El señor hizo un escrito que no se lo hizo la licenciada Tania Garrido Tinajero, ella no se lo brindó, pero el señor hizo mal uso de esas medidas de protección que le brindaron, diciendo que yo no podía tener contacto con mi hija, que no podía verla ni por medio oral ni escrito, ni por terceras personas. Entonces la escuela obviamente estuvo a favor del señor, el colegio de mi hija, y porque yo pude haberla recuperado en ese entonces por medio del colegio. Él dejó de llevarla una semana, que realmente esa semana yo no tuve conocimiento de dónde estaba mi hija, y obviamente yo hablaba al colegio, preguntaba y me decían que el señor no avisaba, no daba justificación alguna del por qué mi hija faltaba a la escuela. Y después fue cuando yo me enteré, cuando ya a mí ya no me contestó el teléfono, no me contestaba llamadas, mensajes, mi hija tampoco. Cuando yo fui a buscarlo a su fraccionamiento en donde vive, llegó una patrulla, me dijeron que no podía yo acercarme a 100 metros a la redonda, y pues obviamente ahí fue cuando yo me pude percatar que el señor estaba haciendo pues algo. Anteriormente, también años atrás, como lo comento, pues ya el señor también había intentado hacer varias cosas, quitarme a mi hija. Entonces, pues obviamente esa intuición de mamá y por lo que ya me había pasado también anteriormente, lo primero que hice fue asistir a las autoridades y poner una denuncia de sustracción y retención de mi menor. Ahora, resulta extraño que esta institución educativa, sin pedir pruebas de lo que él acusa, haya creído, y por lo tanto, pues se está convirtiendo en cómplice de una sustracción de un menor, de una menor. Sí, correcto. Yo, de hecho, hablé con la directora de mi hija, estaba cursando sexto de primaria. Yo hablé con la directora, y de hecho también hablé con el licenciado que se encarga de ese colegio, el que ve también esas cosas legales. Yo les comenté y les recordé que ellos tenían una sentencia en el cual yo les había llevado años anteriores, en donde yo fui la que inscribí a mi hija a ese colegio. Eh, y pues yo no sé si porque el papá en alguna ocasión pagó una colegiatura o demás, o realmente pues algo por ahí, algo raro haya habido, que a mí, a pesar de ellos tener esa sentencia, la cual yo tengo por medio del juzgado familiar tradicional desde el 2014, ellos, a sabiendas de que yo tengo la guardia y custodia definitiva de mi hija, me hayan negado por completo ver a mi hija. Yo le llevé una carta y le pedí a la directora y a la subdirectora de primaria que me brindaran ese apoyo por medio, ni siquiera yo de sola o una carta cerrada, jamás. Yo les llevé una cartita porque quería yo tener comunicación con mi hija, y les pedí que me apoyaran con la psicóloga del colegio, y se negaron por completo, por completo. Yo no pude ni siquiera ver a mi hija de lejos en el colegio en esa ocasión. Y pues sí, fue porque el papá llevó
ese mal uso de las medidas de protección, de la denuncia que me interpuso de violencia familiar. Y pues sí, sí, el colegio fue cómplice. Yo no pude, intenté de muchas maneras distintas tener comunicación por medio del colegio con mi hija y todas se me negaron. Se me negó hasta poder asistir a su graduación de sexto de primaria, en el cual el señor llevó hasta seguridad y demás para que yo no pudiera tener ningún tipo de acceso para ver a mi hija. Ahora, este señor entrega pruebas supuestamente falsas y nadie se encarga de averiguar si son ciertas o si son inventadas. Pues mire, yo tengo realmente, tengo yo 3 denuncias en contra de él. Tengo mi denuncia, lo que es de violencia familiar, violencia vicaria, y tengo la de sustracción y retención para mi menor hija. El señor se ha encargado y su abogado de meter amparos en todas mis carpetas para poder frenar. Hay una disculpa. Se ha encargado de meter amparos en todas mis carpetas para poder frenar las investigaciones. Y pues solamente en la que le reciben estas supuestas pruebas es en su carpeta de violencia familiar en la que yo me encuentro como imputada. O sea, toda la información que está en contra suya, esa la avalan sin investigar. Y toda la información que usted mete, la desechan por sistema. Pues en todas y cada una de las instancias a la que ha sido citada tanto el señor para con mi hija también, que ha sido juzgado familiar tradicional, ha sido en fiscalía, en la carpeta que yo tengo de sustracción y retención, también en la carpeta que ha sido de violencia vicaria. Al señor lo han citado por medio del DIF para valoraciones tanto para él como para mi hija. Ya van 2 ocasiones que la jueza de lo familiar tradicional cita a mi hija para escucha de ella, que de hecho la segunda escucha, el mismo señor solicitó esa escucha para mi hija y no se han presentado el señor con ninguna justificación tampoco y obviamente tampoco ha presentado a mi hija. Entonces, realmente sí, sí también han frenado información. Yo he llevado escritos y demás a las instituciones y hay muchas veces que no me los quieren recibir cuando yo sé que estoy en completo de mi derecho en que me lo reciban en cualquier momento. En segunda, he ido a revisar mis carpetas, mis escritos y demás, las promociones que se meten y los acuerdos que se contestan por parte de las autoridades. Me dejan esperando no menos de, no menos de 3 horas, 4 horas. Me entregan mis carpetas en ocasiones igual, sin siquiera los escritos que yo meto, se tardan en los acuerdos para contestarme. Me extienden mucho el tiempo para poder entregármelos o me dicen que no tienen cita hasta después de 1 semana, 2 semanas para que yo pueda ir a revisar mis expedientes. Entonces, han sido muchas trabas por parte realmente de las instituciones para conmigo, mis carpetas, todos mis intentos de poder también yo recuperar a mi hija en todo sentido. Y sí, sí, sí han sido muchas trabas. Siempre es ponerme excusas. Muchas veces me han dicho que si yo no voy con mi abogado,
no me pueden prestar mi carpeta, no me la pueden dar. Entonces, sí ha habido una gran violencia por parte de las autoridades en mi caso. A ver si estoy entendiendo. Hay un exhorto de la autoridad para que presente a la hija. Y este individuo, ese ordenamiento para él equivale a unos calcetines que si quiere se los pone y si quiere cumple, y la autoridad pacientemente no hace nada. O sea, Correcto. está por omisiones cómplice. O les da dinero o tiene familiares. ¿Qué cree usted que esté pasando? Porque esto no es normal. Pues él realmente aquí familiares no tiene, él es español, nacido venezolano y él nacionalizado igual español, él no es mexicano, pero sí creo que pues alguien aquí, yo creo que de gobierno o personas, la verdad, no sé, estarlo ayudando. Em, a mí me comentaron que la persona que lo está ayudando, su abogado, fue fiscal. Entonces, no sé si realmente en esa parte haya algo también de ayuda. Pero pues sí, me ha tocado en ocasiones encontrarme a su abogado y a mí me mandan una semana después para que pueda yo revisar mis carpetas y me ha tocado que el señor, el licenciado, entra y sale de varias oficinas sin cita, sin nada, sin anotarse en las hojas que te piden para poder registrarte en todas las instituciones o en las instancias. Y pues sí, lamentablemente, yo no sé qué esté pasando aquí y pues lamentable de mi lado, porque yo realmente ayuda de las instituciones no he obtenido a pesar de haber hecho realmente todo lo que se tiene que hacer hasta ahora, porque sí dejo en claro que no voy a dejar de luchar por mi hija y por mí también. Y pues espero que las autoridades estén o escuchen esta entrevista, porque yo lo único que quiero es justicia, justicia para mi hija, porque tengo mucho miedo, eh, pues por su salud psicológica y demás. No es una situación fácil en donde el señor me acusa de actos y cosas demasiado falsas que ya anteriormente me había tocado con este señor cuando fue o se hizo el juicio de guardia y custodia de mi hija. Y pues una vez más, por tercera ocasión, de hecho, me está tocando esto con este señor. Ahora, mencionó usted a un fiscal. ¿Cuál es su nombre de ese fiscal? El fiscal es el licenciado, en un momento se los hago saber. Oscar Montes de Oca. No, él es el abogado en este momento del, del señor, de mi violentador. Uh-huh. El señor es el licenciado Miguel Ángel Mejía Altamirano. Ahora, en este video que para nuestra audiencia usted lo puede escuchar, lo subimos antes de iniciar esta entrevista, ahí están las palabras de la señora Aurora, en donde ella menciona a varias jueces. ¿Nos puede recordar esos nombres, por favor? Claro que sí. Mire, de mi carpeta, ahorita el señor metió en el juzgado oral, el señor había metido lo que es para pedir la guardia y custodia de mi hija. Eh,
con el señor, con el licenciado Cetina. El licenciado Cetina le negó lo que el señor estaba pidiendo, que es el depósito judicial de mi niña. Se lo negó. Entonces, como no le convino a este señor, pues se desistió del juicio. Ahorita metió un segundo, pues obviamente de nueva cuenta en el oral. Y la licenciada, en donde ahorita está lo del oral, que es de Ileana de Menegui. Ahorita en ese... ¿De apellido Ávila de Menegui? No sé si es Ávila, pero es la licenciada de Ileana de Menegui, la que está en ese... híjole, la verdad, desconozco si es Ávila, pero es de Menegui. ¿No tiene un documento donde esté su nombre completo? Sí, sí lo tengo. Denme un segundito. La espero, no hay problema. Y le voy a decir, después de que veamos, le voy a decir las ligas que hay ahí con esos apellidos. La licenciada de ese juzgado oral es la licenciada, correcto, de Ileana Avilés de Menegui. Bien, aquí es importante hacer un paréntesis. Esta, ¿cómo se llama? De Ileana Avilés de Menegui. Y esta es juez, ¿no? Sí, está en el juzgado familiar y civil oral de primera instancia del Distrito Judicial de Solidaridad Quintana Roo. Bueno, mi estimada audiencia, agárrese, porque se va a espantar, se va a ir para atrás y va a entender muchas cosas. Esta juez Ávila de Menegui es hermana de un elemento del Tribunal Estatal Electoral. Este de Menegui fue el que acaba de ordenar de que el licenciado Gamero puede participar en elecciones populares. Esta instrucción contraviene, pisotea, le vale sorbete a este de Menegui que la instrucción para que quede deshabilitado varios años para ocupar un puesto de elección popular, este señor que acabo de mencionar, es una instrucción de carácter federal y un magistrado estatal no puede echar por tierra una ley federal, un ordenamiento federal. Y luego resulta que este mismo de Menegui es hermano de esta juez. Por lo tanto, esto se colige, pues que ambos son muy afectos a violar las leyes para favorecer a gente sin escrúpulos. ¿Ya me entendió por dónde va el asunto? Sí. O sea, estamos hablando de dos apellidos que se han visto, uno que está actuando en contra de una orden que le otorga a usted la patria potestad, la custodia de su hijo, y que hace oídos sordos a esta orden para favorecer a un agresor.
a alguien que está incurriendo en violencia vicaria, que significa, en los hechos, agarrar al niño para hacerle daño a usted, lo cual es terriblemente perverso, es cobarde esto. Y que todavía jueces y personal le den la razón, era para que todos estos fueran destituidos y fueran a la cárcel. No es posible, no es posible que personal de esta calaña sigan impartiendo justicia, señora Aurora. Sí, correcto. De hecho, mire, la licenciada que está, yo pedí la ayuda también a la licenciada del juzgado familiar de primera instancia, en donde yo tengo la guardia y custodia de mi hija. En la primera escucha que mi hija tuvo, que fue el 15 de junio, yo le pedí, porque obviamente el señor no la llevó, no la presentó, el señor no se presentó. A mí hubo una irregularidad que me llamó demasiado la atención, porque en esa primera escucha de mi hija no se presentó ni siquiera DIF y tampoco se presentó el Ministerio Público. A mí me llamó mucho la atención porque la única persona que se presentó en esa ocasión fui yo, y pues la jueza me llamó y me dijo que si por favor, pues que podía yo contarle un poco de mi historia. Obviamente le conté, le platiqué lo que había pasado ya con anterioridad pues cuando yo lo que había vivido, porque anteriormente a mí me dio la guardia y custodia, perdón, otra licenciada que se encontraba antes ahí, que ya fue, ya no está ahora. Esta licenciada o jueza que está ahorita en el juzgado tradicional familiar, me dijo que yo tenía que por favor dejara yo de molestar al señor, siendo que yo no había tenido ningún acto de molestia con el señor, de ningún tipo, porque no, ni siquiera me comunico con él, ni me había permitido, cuando yo le llamaba para saber de mi hija, para comunicarme con él, pues no obtenía yo ni siquiera respuesta por su parte, ni telefónica, ni por mensajes, desde que yo dejé de saber de mi hija. Esta jueza me dijo que por favor dejara yo de molestar al señor, tanto por redes sociales y demás, lo cual yo lo que voy a comentar ahorita fue lo mismo que le comenté a la señora jueza, y le dije: señora jueza, yo vengo aquí con la frente en alto para defender a mi hija y defenderme yo de ese señor, el cual yo no estoy molestando, pero no me voy a quedar callada contando y mi historia y mi parte de las cosas en redes sociales. Si este señor se molesta y no le agrada y no le gusta, porque a lo mejor y socialmente él tiene algo que ocultar, híjole, pues yo no me voy a frenar a defender los derechos de mi niña, y tampoco me voy a frenar a defender mis derechos sobre una persona, sobre un violentador, que no ha sido la primera vez. Y pues creo que hasta ahora ya llegó a las últimas, ¿no? Esta licenciada es la licenciada Gloria Patricia Canul Briceño. En 2 ocasiones le he pedido el rescate y la ayuda para que se pueda hacer el rescate de mi hija.
en los cuales no he obtenido ninguna respuesta de su parte, más que hubo en una ocasión un acuerdo en el que ella me contestó que me mantuviera al margen porque el señor había pedido un cambio de guardia y custodia para mi hija. Pero realmente de ahí en fuera no se me ha pues dicho ni contestado nada sobre la ayuda al rescate de mi hija. Me brindó visitas para mi hija, siendo que yo tengo la guardia y custodia de mi hija. Me brindó visitas percatándose y dándose cuenta cuando el señor pidió la segunda audiencia de escucha de mi hija y el mismo señor no se presentó a esa audiencia que él mismo le pidió a la jueza. Es por ello que la señora jueza me brindó visitas con mi hija a partir de que regresaron de vacaciones el Poder Judicial. No me las quiso brindar antes, me dijo que hasta después de que ellos regresaran de vacaciones. Entonces, mi primera visita para con mi hija en el SECOFAM fue el día sábado 5 de agosto, en donde el señor una vez más no se presentó, no presentó a mi hija y no hubo tal justificación absolutamente de nada. El sábado pasado fue el segundo día en donde yo tenía visita con mi hija y tampoco se presentó. Esto que está usted diciendo debió realizarse en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. Correcto. No se presenta, no le dice nada, se quedan, a lo mejor hasta se pusieron a bailar y a aplaudirle porque no haya asistido. Pues sí, de hecho, en esa ocasión, en la primera visita que yo fui para ver a mi hija, iba mi hijo pequeño y las es, es muy, muy triste y a la vez muy desgastante el que las mismas autoridades, eh, o sea, a lo mejor que uno tenga que decirle a la misma autoridad a lo que va y, y cómo es que va. Ellas me recibieron, me preguntaron mi nombre, teniendo mi identificación oficial. De repente se confundieron, me dijeron, no, es que usted viene a dejar a su niña. Y le dije, no, licenciada, yo vengo a visitar a mi hija. Ellos me dijeron, no, espéreme, es que creo que está mal el papel que nos enviaron. Me hicieron esperar más del tiempo también que es. Obviamente yo, porque quiero ver a mi hija, quiero saber de mi hija y demás, obviamente sí les dije, por favor déjenme ver el papel, si es el mismo que yo traigo, que brindó la jueza del juzgado familiar tradicional. Y pues sí, es muy, muy cansado, muy tedioso, aparte de todo lo que se está viviendo. Hay veces que las mismas instituciones tampoco sepan de la información, ¿no? Correcta y que a lo mejor uno se las tenga que brindar para que puedan entender la situación de las cosas. Ahora, según entendí por ahí en una explicación que dijo usted, que el expediente que le entregan a él, al agresor, está completo y el que le dan a usted le hacen falta muchas hojas. ¿Es así? Sí, hay una, bueno, en la carpeta en la que él tiene, que me hizo la denuncia de violencia familiar, en esa carpeta yo he tenido demasiadas trabas. Em, a mí me han entregado, yo he pedido, por ejemplo, copias simples de la carpeta y son copias que a mí me entregan que no se ven absolutamente nada. A propósito, lo hacen. Sí, y también he pedido lo que es mi carpeta por digital
y la licenciada, la fiscal que lleva esa carpeta, la licenciada Tania Garrido Tinajero, me ha dicho cosas como de, ay señora, pero voy a tener que escanear el archivo. Y híjole, pues yo le digo, pues licenciada, o sea, yo con todo respeto siempre que de verdad me he dirigido con todas las personas, pues le digo, bueno, licenciada, pues sí, ¿no? Me dijo, ¿sabe qué? Voy a tener pues personas, tristemente sí, déspotas, que a mí me han tenido que decir, ay, pues entonces le brindo otras copias más. Eh, y pues sí, estoy en todo mi derecho. Creo que si realmente ejercieran su trabajo como debe de ser, pues a la primera, ¿no? Porque realmente aquí no hay diferencia entre una persona u otra, a menos de que haya algo por ahí raro. Eh, y pues a mí no se me ha brindado un trato ni amable, ni cortés. Yo soy la que he tenido que estar, obviamente porque me importa mi caso y me importa mi hija y me importa defender a mi hija, voy a estar ahí. Si necesito estar todos los días, lo voy a hacer, ¿okay? Porque nunca he estado separada de mi hija y el Señor eso es lo que quiere. Y pues ahí voy a estar si es necesario, todo el tiempo que pueda y lo que se necesite, eh, a pesar de que estas mismas autoridades pues me pongan trabas en muchas situaciones. Oiga, este señor alguna vez le pegó físicamente, alguna vez le agredió eh, eh, económicamente, emocionalmente. Económicamente sí, psicológicamente también, mucho. De hecho, a mí hubo violencia psicológica desde el momento en que yo quedé embarazada. Solamente estuvimos él y yo un año juntos y simplemente fue porque él me convenció de que fuera yo a vivir con él, simplemente por el embarazo. Todo mi embarazo hubo violencia psicológica y posteriormente el tiempo que estuve viviendo en su casa, que fue un año, más o menos aproximadamente un año y medio, no más, siempre hubo violencia psicológica, económica también, y posteriormente cuando yo decidí terminar la relación y demás, también ejercía esa violencia psicológica, tratando igual de quitarme a mi hija y pues obviamente lo que es económica. ¿Presentó usted alguna demanda? ¿Hay estudios que demuestren esta afectación por las agresiones de la que fue víctima? De hecho, yo asistí en esa ocasión a intentar interponer una denuncia cuando el señor me estaba corriendo de su casa, que realmente mi hija estaba muy pequeña y yo intenté varias veces asistir y me dijeron que no me podían. Se fue su imagen. Esperemos que regrese. Hola, hola. Bueno, mientras regresa nuestra invitada, estamos hablando con la señora Aurora Aguilar Martínez, que se encuentra en Playa del Carmen y que está denunciando que diversas autoridades están de parte del agresor que le quitó a su hija y que está ejerciendo violencia vicaria. Adelante, qué bueno que está aquí. No le escucho ahora. Listo, ¿me escucha? Sí, perfecto, Una adelante. disculpa.
Pues sí, yo varias veces intenté interponer una denuncia que el señor en primera me estaba, o sea, tanto de violencia psicológica y lo que es que me estaba corriendo de su casa y demás, yo no tenía dónde ir y nunca quisieron interponerme esa denuncia. Posteriormente, pues sí, en diversas ocasiones yo asistí al DIF cuando mi hija estaba muy pequeñita y demás. Y pues todo está plasmado ahí. Yo solicité que mi carpeta de sustracción y retención del menor, pues se pidieran todos pues los documentos que ha habido anteriormente años atrás y que han pasado. El señor obviamente en esa carpeta ya interpuso 2 amparos en esa carpeta, ya se le hizo un citatorio para que pudiera él ir, pues que lo fueran a entrevistar y que entrevistaran a mi hija y se negó, no fue tampoco, no asistió ni con mi hija. En el DIF también se le solicitó que fuera a valoraciones psicológicas, tanto el señor como mi hija no han asistido a ninguna. Obviamente yo lo digo, yo he asistido a todas las citas, a todas las valoraciones que se me han interpuesto porque yo realmente no tengo nada que ocultar y de hecho, pues yo quiero que se esclarezcan todas estas cosas porque yo quiero recuperar a mi hija. Señora Aurora, hay muy buenas colectivas donde acompañan este tipo de eventos y donde incluso hay abogadas muy buenas. ¿Alguna vez ha recurrido a ellas? Sí, sí, yo cuando empecé a pasar esta situación no tenía conocimiento de ello, pero poco a poco, gracias a una amiga, fue que supe y tuve conocimiento de estas colectivas. Y sí, estoy con ellas. Ahorita me está apoyando la licenciada Ariadne Song. Y pues obviamente les agradezco muchísimo cada una y todas las colectivas que están unidas a favor y apoyo de las mujeres. Eh, yo aquí les comento que así como todas ellas me han apoyado, yo seguiré apoyando en ese sentido y a la causa todo lo que pueda. Creo que gracias también a la licenciada Song y a todas las mujeres que estamos en esta situación apoyándonos por medio de las colectivas, es como nuestra voz se corre y que ojalá llegue a todas las instituciones para que no tan solo a mí, sino a todas las mamás que estamos pasando por esto, pues nos ayuden a recuperar a nuestros hijos. ¿Ha enviado usted alguna carta a la gobernadora denunciando toda esta podredumbre que hay ahí? Carta en sí, no. He intentado de diversas formas, por medios electrónicos, poder contactarme con ella y también intentado solicitar una cita para pues que me escuche, que me dé la oportunidad de platicarle un poco de mi caso, pero lamentablemente no he obtenido respuesta alguna. Pues yo por lo poco que conozco, que son alrededor de unos 6, 8 años que conozco a Ariadne Son, creo que está usted en buenas manos, es una excelente abogada, con el respeto que me merecen otras que no tengo el gusto de conocerlas, que nunca los he tratado, pero sé que hay muy buenas abogadas ahí en estos colectivos. Sí, yo, miren, recomiendo mucho a la licenciada, la verdad, a mí me ha ayudado muchísimo.
y sobre todo, vuelvo a comentar, todas estas colectivas, a mí me impresionó cuando realmente supe de cuántas mujeres somos las que estamos viviendo esta situación. Eh, Muchas veces, pues a uno también como mujer, Pues al mire, menos a mí, no en base a la narrancia de género en el país. ¿no? Y el saber que no solo aquí en Quintana Roo, sino, híjole, es impresionante saber la cantidad de mujeres que estamos viviendo esto y qué lamentable que las autoridades, así como usted comentó, no se pongan las pilas en ese sentido para todo lo que es toda esta ayuda en el género y demás. Híjole, pero la verdad es que yo tengo mucha confianza y me he dado cuenta que de verdad que si las mujeres nos unimos, hacemos mucho más. Por eso es que le digo, yo con estas colectivas que he conocido, no pienso eh, dejarlas aún cuando recupere a mi hija. Voy a seguir luchando por el derecho de las mujeres y de los niños y niñas, porque lamentablemente las autoridades, así como dicen que los niños están primero, pero lamentablemente no se ve eso. Ayudan más a los violentadores en muchos casos en vez de que la niñez esté en el número uno puesta, ¿no? Parece Para que el ayuda. interés superior es proteger a los corruptos. Correcto, lamentablemente. Otra opción que le queda, aunque eso signifique pues un gasto extraordinario, es acudir a las mañaneras y plantear ahí todo lo que le está ocurriendo, todo lo que le está haciendo el estado de Quintana Roo, porque es todo el que está en contra de usted. Sí, y como yo también intento, ¿no? Esto también es tristemente, al menos en este caso a mí, y he sabido de muchas otras mamás, pues sí, esto es también un gasto económico muy grande, pero sí, se intenta y se intentará hacer todo lo posible y si yo necesito eh, a donde tenga que hacerlo, lo voy a intentar y llegar a donde tenga que llegar para, pues, que se me ayude a esclarecer todo esto y, pues sí, abrir caminos que se necesitan. Mire, todas las autoridades que están protegiendo a los que están como en violencia de género, le voy a enumerar todos los daños que están ocasionando. Que la madre tenga que dejar el empleo para dedicarse exclusivamente a rescatar a su hijo, que Correcto. pida dinero prestado para buscarse un abogado o para cumplir con el papeleo, que venda o hipoteque su casa para tener liquidez para contratar un buen abogado que no le vaya a salir uno de esos que se disfrazan de abogados y al final no resuelven nada y se quedan con la lana. Y luego el daño emocional que le están ocasionando a la madre. De todo esto le vale puritita madre a las autoridades, así tal cual. Así tal cual, correcto. Pues señora Aurora, yo le agradezco infinitamente que haya tenido el valor de madre, el valor humano para venir a exponer todo lo que le están haciendo. Algo que quiera añadir, lo que guste. Pues en primera, muchísimas gracias que se me dé esta oportunidad. Eh,
Y pues ese valor que se tiene es para defender a nuestros hijos. De verdad, yo estoy muy preocupada por mi niña. Eh, espero que si alguna persona lo ve, la ve a mi hija, pues que llamen a lo que tengan que llamar, porque mi hija tiene una alerta Amber ahorita y yo puedo recuperar por ese medio a mi niña. Eh, Me duele el pensar que tenga a mi hija psicológicamente daños irremediables, la verdad. Eh, pero pues yo sea aquí y en cualquier lugar, no me voy a quedar callada. Voy a seguir luchando por mi hija. Quiero que mi hija sepa que mamá está luchando por ella y que la amo y que espero que pronto esté de regreso conmigo. Muchas Eh, gracias y le hago una llamada a las autoridades para que pues realmente ayuden y hagan lo correcto y lo que se tiene que hacer. Mire, las autoridades tienen todo el equipo, todo el personal para ir a rescatar a esa persona que está en alerta Amber y tienen todo el peso de la ley para ir a buscar a este malandro y encarcelarlo o sacarlo del país, porque es una persona nociva. Así es. Pues no me queda más que agradecerle algo que quiera añadir a quien sea con las palabras que guste. Pues agradezco de verdad y les pido a toda la audiencia que llegue a ver este video que por favor lo compartan y pues mucha fuerza a todas las mamás y que tengan el valor también de contar sus casos porque no soy la única y que al menos esto les puede ayudar a muchas otras mamás a tener el valor de, de platicar lo que les está sucediendo para que haya verdaderamente al menos un cambio en la sociedad y en nuestro país. Pues señora Aurora Aguilar, las veces que usted necesite hablar, las veces que usted necesite un foro, un micrófono, no lo dude, aquí estamos para servirle. Muy amable, muy amable. Muchísimas gracias, señor Mario. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.